hemos comentado desde ayer la noticia de la decisión tomada por la Suprema Corte el lunes al eliminar, al suprimir la prisión preventiva oficiosa, es decir, la cárcel automática para detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal. Y le agradezco mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, quien votó en ese sentido, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Pascal. Buenos días. ¿Cuáles fueron las principales consideraciones en el caso de usted para votar como votó, ministra? Mire, la Constitución se tiene que aplicar para todos los habitantes que estén en nuestro país. Ahora bien, el artículo 19 constitucional establece que será objeto de prisión preventiva las personas que hayan cometido delitos específicos que prevé este artículo, entre ellos el robo a casa habitación, la violación, etcétera. Ahí están los delitos que establece. Finalmente, el propio artículo 19 constitucional dice que también será motivo de una prisión preventiva oficiosa cuando sea un delito grave y se determinen en la ley en contra de la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. ¿Por qué ocurrió este cambio? ¿Cuál fue el motivo de esta reforma? Anteriormente, todo aquel delito que fuese considerado grave era sujeto de una prisión preventiva oficiosa. Se emite un decreto y se establece que estos delitos, que son delitos fiscales propiamente, van a pertenecer a la Ley de Seguridad Nacional como una amenaza a esta seguridad nacional. Y por lo tanto, en determinados supuestos se les determina que son graves por los montos prácticamente, y por lo tanto van a estar bajo la hipótesis de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, ¿qué se trató con esta reforma? ¿Qué trató el constituyente? Hacer excepcional la prisión preventiva oficiosa. Eso el constituyente, si nosotros vemos los dictámenes de las comisiones respectivas, esa fue la motivación, la finalidad, que fuera excepcional. ¿Por qué? Porque se afectan los derechos fundamentales básicos del ser humano, porque se le priva de su libertad sin haber sido condenado. Entonces, la diferencia es, ¿sigo el proceso en libertad o desde el principio estoy en un centro de reclusión bajo condiciones especiales? Okay. Entonces, ¿cuál fue mi motivación? Si la Constitución en este supuesto deja precisamente al legislador la posibilidad, ordinario, ya sea federal o local, en que la seguridad nacional, que determinados delitos pueden ser considerados de prisión preventiva oficiosa, en función de que sean graves y por el bien jurídico que tutelan. Esa es la finalidad, ¿sí? En esos dos supuestos, le decía yo que es muy clara la Constitución, en contra de delitos de seguridad nacional, libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Pero deben ser graves y afectar el bien jurídico que protege. Ahora, el bien jurídico que protege la seguridad nacional, pues es precisamente la integración y el funcionamiento del Estado, que no se afecte las bases del Estado mismo y de las instituciones democráticas. Que no es el caso de estos delitos, de estos tres delitos. Tratándose de seguridad nacional, seguridad nacional. Ahora, el que el legislador coloque un delito determinado en una ley, por ejemplo, delitos fiscales, yo digo que es amenaza a la seguridad nacional. El que el legislador ordinario coloque este delito en la Ley de Seguridad Nacional, no por ese motivo va a dar lugar a una prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque puede ser grave, sí,
pero el bien jurídico que protege es diferente. Sí. El bien jurídico que protege pues es el patrimonio del Estado, el erario, la hacienda, ¿sí? Pero no constituye en sí mismo el bien jurídico que protege la Ley de Seguridad Nacional. Entiendo. Ahora, déjeme preguntarle esto, el que no aplique la prisión automática, digamos, para volver más sencillo el lenguaje, para estos tres delitos, no significa que en los hechos un juez, ante evidencias de que, por ejemplo, quien esté acusado de cometerlo pudiese darse a la fuga y no enfrentar el proceso, el juez no pueda decidir darle prisión preventiva, ya no oficiosa, pero prisión preventiva discrecional por decisión del juez, ¿es correcto? Totalmente cierto. Lo que nosotros analizamos por tratarse de una acción de inconstitucionalidad fue la ley en abstracto, Ujú. pero se tiene que determinar en un proceso penal caso por caso. Caso por caso. La Constitución lo dice, o sea, la Constitución establece tanto la prisión preventiva oficiosa, que es la que comentábamos, que es en automático, Ujú. como la prisión preventiva justificada. Sí. Esa prisión preventiva justificada es precisamente la solicita el Ministerio Público Ujú. y en determinados casos y tomando en cuenta las condiciones para dictarla, el juez la puede dictar. Digo, sabemos, hay varios casos que aunque los delitos no son graves o no están Ujú. previstos como de aquellos que merezcan que merezcan prisión preventiva oficiosa, hay personas que están con una prisión preventiva justificada porque así se determinó en su proceso penal. O sea, no va, el impacto de esta decisión es en función del caso concreto exclusivamente. No significa de ninguna manera que aquellas personas, aquellos imputados Ujú. que hayan cometido estos delitos fiscales no vayan a ser sujetos de una prisión preventiva. Nada más que va a ser prisión preventiva Justificada. Sí. justificada en caso de que así lo determine el juez y a solicitud del Ministerio Público. Pues nos ha quedado muy claro, ministra. Le quisiera preguntar por último si usted considera que la Corte pues eventualmente discutirá en un sentido más amplio la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que sí. Ujú. Yo creo que sí, pero hay que acordarnos que siempre la Corte actúa por acción. Sí, claro. Llegará algún asunto, algún litigio que se tendrá que analizar Ujú. precisamente si la prisión preventiva justificada, oficiosa, es Sí. violatoria o no de derechos fundamentales. Pues nuevamente quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, ministra. No, al contrario, Pascal, que tengas buen día y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, muy amable. Gracias, Gracias, Norma gracias. Lucía Piñas, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues sí, es algo que nos habíamos preguntado desde que escuchamos esta noticia. Se elimina completamente la posibilidad de la prisión preventiva para aquellos que cometan estos delitos y no, simplemente que ahora el Ministerio Público tendrá que pedirle al juez la prisión preventiva y tendrá que justificar las razones por las cuales la pide.